Mi nombre es Alberto Sanginés. Soy un periodista de la vieja escuela que está retirado. Y aunque mi edad cronológica dictó sentencia a la hora de incluirme en la sociedad de los jubilados, sigo teniendo la mente inquieta y el corazón caliente, puesto que aún me considero joven. Y es más, les podría decir que aún añoro mis días de actividad. Y a veces me sobrevienen flashes de mis experiencias pasadas alrededor del mundo, sobre todo cuando ejercí de reportero de guerra. Pero hubo un acontecimiento en mi dilatada experiencia profesional que me marcó sobremanera y que invade mis sueños de forma recurrente. Y no se trata de un hecho acaecido en el fragor de un conflicto bélico, sino de un viaje de investigación a la isla de Cerdeña que me encomendó el periódico. Aunque antes de recalar en Cerdeña, hice un barrido por la geografía europea para intentar hallar al hombre más viejo de Europa, ya que de eso trataba mi labor de investigación para el periódico, la de encontrar y entrevistar a la persona más longeva, ya fuera hombre o mujer, y saber cuáles eran sus hábitos de vida saludable para alcanzar una edad tan elevada. Y Alberto se durmió al recordar su itinerario europeo, itinerario que retomó su sueño, como tantas otras veces. Y Alberto Sanginés viajó a la Unión Soviética mientras dormía, topándose con algunas dificultades para obtener el permiso de entrada, aunque al final el gobierno comunista le asignó un agente y pudo desempeñar su labor de forma decorosa, ya que andaba tras los pasos de Alexei, un hombre de 109 años que vivía en los montes Urales. Posteriormente recaló en Bulgaria, Rumanía, Albania, Turquía y Grecia, entrevistando a los pueblerinos de las montañas remotas, hasta que una pista lo llevó a la isla de Cerdeña, debido a que llegó a sus manos un documento extraordinario que podría darle un vuelco al concepto de salud en el mundo y que lo llevaría tras la pista de una familia de 9 hermanos sardos que eran centenarios. Al principio recorrió de punta a cabo la bonita isla italiana, desde Cagliari hasta Sassari, preguntando a las autoridades de cada municipio y a muchos lugareños, huraños y esquivos con el forastero. Pero Sanginés tenía la sensación de que daba palos de ciego, aunque nunca cejó en su empeño, y al final consiguió lo que buscaba, tras toparse con un pastor de cabras que lo guió hasta un pueblecito de la provincia de Oligastra llamado Piedras de Fuego, que se situaba en el centro-sur de la isla mediterránea. Pueblecito entre montañas a 600 metros sobre el nivel del mar. Piedras de Fuego, en el idioma local, contaba con apenas 2.000 habitantes, entre los cuales estaba la increíble familia de sardos centenarios. Aunque a decir verdad, 5 de los 9 hermanos no eran seculares aún, pero en conjunto sumaban la nada despreciable cifra de 884 años. El reparto cronológico lo desglosó Sanginés de mayor a menor y fue así: Antonello, 105 años; Loredana, 103; Sofía, 101; Fiorenza, 100; Paolo, 99 años; Luca, 96; Giovanna, 95; Giuseppe, 93 y Carlo, 92. Comprobar el modus vivendi de estos hijos del Mare Nostrum, con casi 9 siglos a sus espaldas, fue un auténtico deleite para Sanginés. Y es que allí reinaba una paz fuera de lo común, pues ningún reloj infligía la cadencia castigadora que dicta el tic-tac de cualquier segundero del mundo. Y lejos quedaba el tic-tac que el Big Ben impone a la ciudadanía londinense, por poner un ejemplo, o cualquier otra ciudadanía que se cronometre con la medida del estrés social y laboral. El tiempo se congeló en Piedras de Fuego, ya que sus pobladores carecían del apremio que imbuye a las ruidosas urbes del mundo,
siendo sabedores los aldeanos de que tras una dura jornada en el campo no habría nada nuevo bajo el sol. Las mujeres iban con vestidura talar y se encargaban de fermentar la leche de cabra para elaborar los quesos de la comarca, aunque también atendían a los animales estabulados y ayudaban a sus maridos en el pastoreo y cultivo de tierras. La indumentaria de los campesinos se complementaba con anchos sombreros de paja que los cubrían del sol en la poda de las vides. Trabajaban como si fuesen jóvenes, yendo y viniendo con cargas pesadas, sin preocuparse de otra cosa que no sea la de tener el sustento diario en la mesa, aunque sí les preocupa algo más. Y es que dicen que las únicas preocupaciones de los sardos son los incendios forestales y el buitre grifón, debido a la escasez de lluvias y las temperaturas de hasta 45 grados en épocas estivales, junto a los altos porcentajes de humedad entre el 30 y el 50%. Razones suficientes para preocuparse, ya que estos factores provocan los incendios que afectan a la población de alcornoques, encinas, enebros, castaños y pinos silvestres. La otra preocupación es el buitre grifón, depredador natural del ganado ovino y caprino, por lo que los pastores ven diezmada su cabaña. El ave es casi inaccesible para el hombre, porque su hábitat se encuentra en las zonas más rocosas y escarpadas. Las cabras que sobreviven a la voracidad del buitre grifón dan buena leche para elaborar los exquisitos quesos de la tierra. El periodista sanginés hizo buenas migas con Antonello, el mayor de los hermanos sardos, un lugareño que nunca supo lo que era un resfriado, ya que, según él, su dieta incluía todo tipo de bulbos y raíces inimaginables, además de los productos de su propia labranza y ganadería, como la leche cruda y las cosechas de verduras y hortalizas de la dieta mediterránea, regadas con el néctar de sus vides sardas. Antonello decía que el buen vino alegraba el corazón de los hombres, y éste alternaba la bebida de los dioses con tisanas de jengibre. De hecho, su hermana Loredana invitó al periodista a tomar una taborga al estilo boliviano, condimentada con la raíz picante del propio jengibre, más una pizca de gárnica para acrecentar el picor con más picor. La taborga es un café hervido y sin colar típico de la altiplanicie andina, pero el anciano no supo explicar cómo arraigó una costumbre tan distante de su isla. Curiosamente, la gárnica es un ají que procede igualmente de Bolivia. Qué extraña conexión existía con el país andino, siendo Cerdeña una lejana isla del mar Mediterráneo. Sanginés nunca obtuvo respuesta a esa incógnita. Antonello le explicó que el consumo de jengibre era rutinario en su casa desde que tenía uso de razón, aunque hubo otros hábitos alimenticios que suscitaron la curiosidad del periodista, como el disciplinado consumo de carne de ciervo y jabalí, abundante en sus bosques y escasa en sus despensas, pues la probaban en contadas ocasiones. En definitiva, los austeros pueblerinos de aquella zona del mundo se consagraban a la naturaleza y prolongaban sus vidas más allá de cualquier mortal, circunstancia que no era óbice para que desempeñasen sus labores con buen talante, manteniéndose activos desde la mañana hasta el ocaso del día, además de mantener la sana costumbre de comer en plato pequeño para no saturar sus saneados metabolismos, y es que nunca se atiborraban de alimentos, salvo en 2 o 3 fechas de fiestas fijadas en el año, en donde no les faltaba el ciervo o el jabalí antes mencionado. Profesaban el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y esa armonía nunca cesaba. Pero Antonello mantenía la teoría de que la clave de su salud, más allá de su espíritu zen, seguía estando en su alimentación, ya que los nutrientes verdes le proporcionaban la clorofila y los minerales necesarios,
Los anaranjados y rojos lo abastecían de antioxidantes como el betacaropeno. Y sobre todo, algo que llamó la atención de San Ginés por ser denominador común en los lugares que visitó: el gran consumo de ajos y cebollas, siempre en crudo. Y al preguntarle por tal circunstancia a aquel hombre tan rebosante de salud, él desarrolló toda una tesis sobre la planta liliácea. Y es que el aliento de Antonello lo delataba en su pasión por los alimentos del género Allium. Y con su mal aliento, conferenció sobre los pueblos que tenían su capital en lo que ahora es Túnez. Antonello adujo que los fenicios y cartagineses estaban versados en el arte de la navegación y transportaban mercancías por el mar Mediterráneo desde tiempo inmemorial, y por ende daban a conocer las virtudes del ajo, pero además el almacenado en sus bodegas como el tesoro de los tesoros, lo consumían en grandes cantidades. De igual manera, el anciano hizo un salto de época para explicar la historia del ajo en Gran Bretaña, instruyendo a San Ginés sobre la gran plaga que azotó a las Islas Británicas en 1665. Plaga de peste que mermó a la población, excepto en una casa de Chester en la que todos sobrevivieron, debido a que apilaban grandes montañas del tónico en su sótano. Y saltó siglos al mencionar a Heródoto, cuando habló sobre las inscripciones en la Gran Pirámide de Egipto, que hacían referencia a los esclavos alimentados con los preciados rábanos y ajos, para procurarles la fortaleza necesaria en tan penosa labor. Después nombró a Galeno, discípulo de Hipócrates, que le atribuyó a la planta bulbosa el mérito de ser el mayor antídoto contra todo veneno. El sardo tampoco pasó por alto a Aristófanes, el excelso escritor y comediógrafo griego, ya que éste decía que adoraba las propiedades del ajo porque restablecía las energías genésicas y viriles del hombre de aquella época, y se utilizaba, sobre todo, entre los atletas que querían batir marcas deportivas. Antonello le mostró a San Ginés la variedad rosácea de un ajo gigante que cultivaba en su terreno, y ante esa sorprendente visión, no había nada más que añadir sobre las propiedades del ajo. Además, solo había que ver a Antonello y su familia para comprobar dichos beneficios. Aquí no nos faltan cabezas de ajos ni cebollas, amigo mío, exclamó el viejo aquel día en que San Ginés se hizo 1000 preguntas sin esperar respuestas, como la de qué hacía en Piedras de Fuego ese sujeto con la edad de Matusalén y un talante de botánico e historiador, camuflado de labriego con aliento a ajo. El periodista estaba abrumado por los conocimientos que poseía Antonello en tan recóndito lugar, tras dedicarse a la lectura bajo la amplia sombra de un milenario árbol que cobijaba al centenario hombre. Entonces, Antonello soltó una frase en modo de pregunta que dejó atónito a Alberto San Ginés. «Aún no le he presentado a mis padres. ¿Quiere conocerlos?» «¿Cómo?» San Ginés tragó saliva y no pudo reaccionar, ya que solo tenía cabida una pregunta en su cerebro. Si este hombre tiene 105 años, ¿qué edad tienen sus padres? Vivos. Y de repente, Alberto San Ginés despertó de aquel sueño eternizado con 1000 preguntas sin responder. Preguntas que lo asaltaban estando dormido y estando despierto, ya que no se atrevía a abrir una carta enviada por Loredana desde Cerdeña, manteniéndola cerrada en su mesilla de noche por varios días. ¿Loredana? No puede ser. Han pasado muchos años. Yo estoy jubilado. ¿Loredana, la hermana de Antonello? Imposible. Recuerdo que cuando entrevisté a aquella familia, Loredana contaba con 103 años. No puede ser. No puede ser. San Ginés se armó de valor y sacó la misiva del cajón de su mesilla de noche.
abriendo aquel sobre con el pulso tembloroso. Entonces comenzó a leer. Querido y apreciado Alberto Sanginés, hoy te escribo en representación de la gran familia de piedras de fuego que te lleva en sus oraciones. Pero ante todo, te diré que hilar palabras emotivas y plasmarlas en una hoja de papel es difícil tesitura para mí, pues sabes que el máximo exponente para desempeñar ese cometido es tu buen amigo, mi fraternal Antonello. Pero en esta ocasión no será él quien asuma la responsabilidad de comunicarte los acontecimientos acaecidos en el seno de esta humilde casa de las montañas sardas. He de decirte que antes de plasmar mi escritura de tinta fuliginosa, me he visto obligada a traicionar mi afición al jengibre con la cruda tisana del nepente del olvido, para así poder manuscribir lo que viene a continuación. Lamento tener que decirte que tu buen amigo Antonello falleció el pasado 23 de agosto a la edad de 145 años. Por tal motivo, vivimos momentos de pesadumbre y lamentamos que ahora recojas el testigo de nuestro pesar a través de mi pulso tembloroso, pues la que escribe, con las manos agrietadas como la corteza de un roble, nunca deseó trasladarte la nefasta noticia, aunque el temblor de mis agrietadas manos de corteza de roble se acentúa con las lágrimas vertidas sobre el papel, lágrimas que no mitigan los rescoldos del triste pliego quemado por la inmensa pira de mi alma, cuando evoco a mi querido hermano. Por último, te diré que Antonello no murió de viejo ni de forma natural, como sería lo lógico, sino de un desgraciado accidente cuando iba en busca y captura de un buitre grifón, que estaba haciendo estragos con el ganado. Antonello se despeñó por aquellos acantilados rocosos y no se pudo hacer nada por su alma. Sin más, me despido con un fuerte abrazo. Loredana. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Augusto y alguna vez soñé con un sabio ermitaño de mirada vítrea, y podría decir que ese sabio era más sabio por viejo que por diablo. Pues aquel dicho popular se cumplía a rajatabla debido a que la sabiduría del anciano se forjó tras cumplir la edad del mismísimo diablo. En mi sueño, los encuentros con el misterioso hombre se espaciaban en el tiempo, aunque he de decir que las charlas que manteníamos eran fructíferas. Pues fui descubriendo la apasionante vida de un peculiar ser humano que me instruía con cada palabra que salía de su boca. Las reuniones se celebraban en absoluto secreto y se dilataban hasta convertirse en maratonianas vigilias, empatando anocheceres con amaneceres y viceversa, mientras departíamos frente a un par de galones de un excelente vino de cosecha sangiovese. Un caldo de su propia cosecha, ya que el anacoreta poseía un terreno con viñedos, pues el suyo era un feudo adquirido a base de atesorar los ahorros de toda una vida dedicada a amontonar monedas sobre monedas cuan hormiga diligente, hasta convertir al mohoso metal en un capital bien empleado. En cada bautismo mañanero, el solitario labriego cincelaba las viñas de su terroir y acarreaba el cuébano rebosante del manjar que tanto idolatraba, al tiempo que un profuso sudor le caía por su agotada frente tras desriñonarse con esmerado gusto. Sarna con gusto no pica. El ermitaño poseía una bodega que se prolongaba como húmeda galería de roca viva, y al fondo de aquella formación pétrea almacenaba los toneles que añejaban a su excelente vino. Pero lo que llamó mi atención fue descubrir una inscripción que se perpetuaba en el pórtico de entrada a aquella vinatería o antesala a la gruta de Baco. Un lema en latín que decía así: Historia vero est testis temporum, lux veritatis, vita memorial, magistra vitae, nuntia vetustatis. Cicerón.
Quedé profundamente conmovido por el grabado y el viejo se recreaba en mi cara de estupor, conjeturando sobre la posibilidad de que yo no supiese descifrar la lengua muerta, por lo que se ofreció a recitarlo en español en deferencia a mí. La historia es verdaderamente testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Cicerón. Y llegados a este punto, he de decir que el viejo de mis sueños se llamaba Jacinto y era un hombre que adoptó aquel proverbio para sí, ya que dicha frase se adaptaba como un guante a su vida de anacoreta en penitente retiro. Una vida grabada a martillo y cincel bajo el sello proverbial de Cicerón. Y lo fui desgranando tras el descorchar de sus botellas y el correr de sus uvas curadas en tonel. Qué agradable era el jugo de su fruto cárdeno. El exquisito caldo era escanciado en una arcaica jarra de barro reabastecida por barrica bordelesa que me trasladaba mentalmente a la época del pérfido Barba Negra. Los demás toneles se agrupaban en quietud absoluta y sosiego sepulcral, favoreciendo con ello su natural proceso de maduración y la proliferación de vida, ya que los robles se tapizaban con una espesa capa de tela de araña que hacía de trampa pegajosa para los insectos que pululaban por los alrededores, facilitando el plan de cacería a las tejedoras. Pero lo más sorprendente estaba por llegar, ya que el anciano me condujo por una angosta y húmeda galería subterránea donde la penumbra establecía su reino particular. Aquella guarida incitaba al dispendio imaginativo y quedé abrumado por repentinos flashes novelescos de evocadoras obras de referencia, como Viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Puesto que peregrinábamos por un inframundo que despertó mi imaginación aventurera, fantasiosa y ávida de experiencias intensas a pesar de mi dilatada mundología. Y cierto es que mi retoñado quijotismo me jugó una mala pasada, ya que cuanto más me adentraba en la descendente oscuridad, más monumental se volvía mi claustrofobia, desconocida hasta entonces. Y es que mi mente inquieta se burlaba de mi condición humana al llenarse de temores infundados, como el miedo de que se produjese un movimiento telúrico que me sepultase como a un faraón egipcio al que enclaustran en su pirámide tras fallecer. Pero seguíamos descendiendo por unas entrañas que se descarnaban a nuestro paso, dando gracias al cielo porque soplaba una brisa con apariencia de espíritu bromista bajo aquel inframundo de tinieblas. Una bendición de aura bondadosa que bien pudiera brotar de algún resquicio de origen desconocido, probablemente interconectado con la entrada principal. Y aquella influencia de corriente residual nos brindaba un sutil cosquilleo y nos calmaba el sofoco de tan prolongado descenso. Además de otorgarnos la venia de sentirnos vivos tras aspirar y llenar los pulmones con aquel soplo de vida abarcando cada rincón de nuestro organismo. ¿Y qué mejor manera de sobrevivir que respirar profundo? Yo me infundía valor tras cada bocanada vital y me autoconvencía de que habría aireación suficiente como para continuar bajando por aquel túnel de oscuridad tan parecido a la caverna del mamut en Kentucky. Caverna en donde se ubica el pozo sin fondo de Mammoth Cave. Pero tampoco parecía tener fondo la caverna del viejo, pues allí reinaba una absoluta opacidad, aunque por fortuna había tederos adosados a la roca y Jacinto le proporcionaba lumbre a cada una de las teas, separadas a 10 pasos para que las sombras fantasmagóricas de sus cuerpos cobrasen vida propia. 10 pasos más allá y volvían a detenerse para procurar el tratamiento de fuego y así facilitarle el tránsito a unos pasos que hallaban la brújula de su seguridad en el repentino alumbrado del camino. De todas formas, el viejo portaba bajo su túnica una pequeña linterna auxiliar que le servía de apoyo lumínico en los tramos faltos de tederos y por si se agotaban sus teas. Y de repente, un efecto luminiscente les jugó otra mala pasada al creer ver una hidra de 7 cabezas. Pero a medida que se agigantaba la sombra multicéfala de la despiadada hidra se reconvertía en un monstruo briareo que intentaba envolverlos con sus 100 brazos tentaculados, aunque finalmente desaparecía tras pasar ceñido a la roca viva. Entonces vislumbramos una pared con algo parecido a 2 colosales cuernos, pero al acercarnos a pocos metros percibimos que había sido otro efecto óptico o visión distorsionada por las luces y sombras de la caverna.
Los cuernos ya no estaban, pero la pared sí era real, y la realidad nos conmovió al traspasar un arco de roca natural y deserrajar el herrumbroso alamut de un arcaico portón, encontrándonos con el almacenado de cientos de botellas recostadas. ¡Qué deleite para los sentidos! ¡Qué bodega más selecta!, pensé y elucubré, ¿acaso habíamos retrocedido a épocas de monjes cistercienses? Lo que tuve claro es que estábamos ante una geoda de incalculable valor. Hágase la luz. Y la luz se hizo, abarcando la oquedad penumbrosa y convirtiendo a la cueva en baptisterio romano con vino bendecido. Bendito vino, qué bendición. Se notaba que los caldos habían reposado durante décadas a tenor de la suciedad externa de sus envases de cristal. Jacinto rebuscó entre los mágicos elixires con pictografías y números romanos que no supe descifrar, desincrustando una botella que permanecía bañada en relente fangoso tras el discurrir del tiempo en catacumbas. Y empleó un instante de delicado manipuleo con sus viejas manos para retirar los ácaros rezagados y el pozo de detritus fosilizado, logrando resucitar de su hibernación en cristal a la joya de la corona, al Santa Santorum. Pero antes le propinó un severo manotazo a una Penélope de 8 patas que nidificaba en su vientre etiquetado. Aquella botella debía valer una fortuna solo al alcance de los coleccionistas y sibaritas de los caldos magistrales, una reliquia latente que aún conservaba unos guarismos que solo el viejo podría descifrar. Acto seguido, Jacinto se dirigió hacia un rincón de la estancia y extrajo un cofre acuñado con el blasón rampante de Tirreno, abriendo su tapa y desenfundando 2 belicómenes etruscos con augusta pedrería en verde pracio sobre su superficie, ya que quería brindar por la ocasión. Y degustamos tan generosa ofrenda, tras descorchar la botella y verterla en aquellos póculos de oro, y he de decir que el desconocido bebedizo atesoraba las hechuras del mejor Vega Sicilia que yo haya podido tomar, dado su sabor, aroma y color. ¡Qué diluvio de sensaciones placenteras al degustarlo! Como yo solía decir, el vino era el de 2 orejas, el fuerte y el bueno, nada del grosero tintorro morapio, y solo me faltaba entonar una invocación al dios Baco, un evohé que le hiciera justicia a aquel milagro nacido de la uva. Si Carlomagno hubiese humedecido sus labios en aquella cascada de taninos, habría coronado emperador de emperadores al viejo y solitario vinatero, ya que el aterciopelado néctar descendía por mi paladar y reconfortaba a mi organismo. Como en otra época se reconfortaron Rómulo y Remo con el vivificador calostro de una loba madre. Jacinto compartía el pensamiento de Eurípides y ensalzaba al elixir de los dioses con frases como: el vino es magia líquida de tiempos pasados, es la energía embotellada del poderoso sol, es escarcha. Es el sudor y el esfuerzo de vendimias pretéritas, es vida almacenada, es placer que eleva al espíritu, es contemplación, misticismo y amor. El anciano lo servía con solemnidad y complacencia, pues su producto representaba al fruto de la creación, al Génesis con la hoja de parra de Adán y Eva, y es que el vino representa a la sangre de Cristo. Hebe o Ganímedes, escanciadores de los dioses, no lo hubiesen vertido con más pasión y trascendencia que aquel sabio arcaico. Y de repente, ¿qué te pasa, Augusto? ¿Estás soñando despierto? Era mi esposa y estábamos celebrando nuestro 10º aniversario de casados en un prestigioso restaurante. Entonces se acercó el sumiller para presentarnos el vino que mi esposa había elegido cuando yo estaba abstraído. No puede ser, exclamé tras ver la botella que íbamos a tomar. Era un gran reserva de Solera. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Ramiro hablaba a través de sus sueños, aunque para su esposa, aquellos sonidos guturales fuesen un dialecto ininteligible e imposible de descifrar, y por tanto, decidió despertar a Ramiro aquella noche en concreto.
ya que desconocía si aquellos sueños eran sueños o pesadillas, evitando con ello que su marido sufriese sin necesidad, pero tras despertarlo Ramiro le confesó que aquel era el sueño más maravilloso que había tenido en su vida. Lamentándose por el exceso de preocupación de Yoli, ya que su trance onírico tenía que ver con ella y con una maravillosa aventura en el circo. Entonces, Ramiro quiso recuperar sensaciones y pudo reengancharse a la placentera aventura de su descanso tras quedarse dormido una vez más. Trasladándose a un caluroso verano de hace muchísimos años, aunque Ramiro sintiese que tenía la edad de su tiempo presente, aquel día en que el estío se cebaba con los animales del circo. Por tal motivo, decidieron desplegar las carpas e incrustar las estacas en la centroeuropea Hungría, pero antes de recalar en el país magiar, recorrieron pueblos y ciudades con el mayor espectáculo del mundo. Hasta que se asentaron en la gran llanura húngara, concretamente en el Valle del Pusta. Las caravanas tomaron su planicie como cuartel general debido a que quedaban en el punto perfecto entre los pueblos que serían visitados por aquellas fechas. Aquel enclave era de ensueño, tremendamente hermoso, ya que poseía una estepa de pasto sequío donde centenares de caballos galopaban salvajes por la imponente lejanía, desde el Danubio hasta la frontera oriental del país. Las noches eran mágicas en el Pusta, ya que refulgían los luceros con un brillo que ningún mortal hubiese imaginado, ni siquiera lo imaginó Ramiro en su largo peregrinar circense, pues jamás observó una bóveda como aquella, desde China a la India. Desde Rusia a Pakistán, jamás se encontró algo igual. Delectándose Ramiro con los llantos y lágrimas de millares de estrellas que se precipitaban sobre la vasta región magiar, estrellas que se fugaban con los mejores deseos de cualquier mortal. Deseos pedidos en silencio a través del centelleante esplendor del océano cósmico. Y tal circunstancia animaba a los integrantes del circo a soñar bajo el raso universal, pues la infinita postal era la principal razón para ello. Aunque también colaboraban las calurosas noches de aquel verano para tomar la decisión de querer dormir al aire libre. A lo lejos, y bajo el imponente manto astral, se escuchaban los cantares de los húngaros, aposentados a orillas del Duna y tan libres como el viento. Nómadas de la vieja Europa con sus rostros de canela en rama. Y aquel horario intempestivo inspiraba a un príncipe gitano a entonar una romanza de trovador, junto a un punteo de guitarra española que amparaba a la voz del poeta con sus quejidos de melancolía. Un requiem a la hoguera de la fiesta Calais, que poco a poco se mitigaba a escasos kilómetros del asentamiento del circo en donde soñaba Ramiro. Y poco a poco se clausuraba la maravillosa vigilia, más cercana a la alborada que a la umbría de bóveda durmiente, mientras decrecían los acordes de aquellos músicos gitanos de guitarras y violines. Apagando los rescoldos del hermoso llanto húngaro y escuchándose los rugidos de un tigre tras los barrotes de aquella trastienda de espectáculo que cerraba la fascinante velada convertida en madrugada. Aunque dicen que el punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Por lo tanto, pocos permanecían desvelados, entre animales y componentes del espectáculo, y entre ellos estaba Ruperto, el enano del circo, que compartía desvelo con Ramiro y con una familia de elefantes ya que los paquidermos rebañaban los restos de paja que tapizaban al terreno. Entonces, los dos desvelados escucharon cómo se acercaba un carromato desde el este, aunque no le prestaron mayor atención, puesto que no dejaba de ser un carruaje como tantos otros que cruzaban por aquel valle del Pusta donde pastan los caballos. Pradera donde pastan los caballos, eso es lo que significaba la palabra Pusta en húngaro. Sin embargo, aquel carruaje frenó sus riendas a la altura del asentamiento del circo y se detuvo a escasos minutos de que el gallo anunciara la alborada con su cantar mañanero. Cantar que relevaba al cantar del gitano y al rugido del tigre enjaulado. Sus 4 caballos de aspecto pegáceo eran acariciados por la tenue brisa que soplaba desde el cielo de aquella noche furtiva, y es que parecía que llegaban desde el mismísimo monte Olimpo, a pesar de no estar dotados de alas.
Aunque la intensa blancura de los cuadrúpedos hacía contraste con aquel cielo de Perséidas en retirada y con la oscuridad azabache de la misteriosa caleza. Y de esa misteriosa caleza se apeó el cochero y andó hasta Ruperto y Ramiro, saludando con la mano alzada y pidiendo que cualquier integrante del circo lo siguiera hasta el carruaje, ya que la señora marquesa deseaba hablar con algún componente del espectáculo. Entonces, la curiosidad de Ramiro fue más ávida que su sueño venidero y siguió al cochero hasta el ventanuco de la caleza donde asomaba una distinguida dama de sombrero blanco y ojos negros. Diamantes negros en remanso de laguna y viveza de riachuelo al mismo tiempo. Su mirada poseía el candor de un ángel celeste y el ardor de una odalisca. Su cabello de brillo lunar se fusionaba con un rostro de ninfa oceánide. Todo en ella resultaba encantadoramente contradictorio. Ramiro supo por el cochero que la dama era descendiente de aristócratas españoles que emigraron al Caribe y que posteriormente se asentaron en Centroeuropa. Aunque ella se presentó como la marquesa Joly de la Cruz. ¿Es usted el máximo responsable del circo?, preguntó la mujer y respondió el hombre. No, el dueño es un trapecista chino. ¿En qué puedo ayudarla, madame? Verá, señor. El próximo domingo celebramos una fiesta en mi palacete y me gustaría contratar los servicios de una pequeña representación circense, algunos payasos y malabaristas. No se preocupe, ha dado con la persona adecuada, respondió Ramiro. Mañana hablo con el dueño y no habrá problema. ¿Por qué no sube al carruaje y ultimamos detalles, caballero?, propuso la dama y Ramiro no pudo negarse a estar cerca de la dulce Joly, que finalmente consiguió reunir a los artistas en su palacete. Y a partir de ahí, Ramiro frecuentó las inmediaciones de aquella mansión con la esperanza de contemplar a la dama en sus rutinarios y reflexivos paseos de media tarde, cuando ella se sentaba junto a una rosaleda amarilla, ya que veneraba las flores. Pero sobre todo, adoraba las rosas amarillas de su jardín, aunque en lo más hondo de su corazón anidara la más bella de las rosas rojas. Y aquel hombre, flechado por el travieso Cupido, procuraba hacerse el encontradizo y la admiraba con su parasol de encaje y sus mitones blancos, porque sus delicadas manos lo hacían enloquecer debido al contoneo de abanico de su gracia femenina. Y esa hermosura, moldeada por el alfarero de los dioses, le procuraba a Ramiro 100.000 noches en vela. Y cuando por fin lograba conciliar el sueño, en la noche 100.001, ella se atrevía a invadir su mundo onírico y lo impregnaba con su halo de fragancia. Las estrellas del Valle del Pusta tenían más brillo por aquellos días, pero la marquesa opacó la intensidad de luz y conquistó el corazón de Ramiro. Hubo una de esas tardes en que la marquesa Joly de la Cruz invitó a Ramiro a tomar un té aromático de Ceilán, servido por una joven doncella que vertía las tisanas desde una tetera de porcelana china a 2 tazas floreadas con rosas amarillas. Y del primer té, vinieron otros tantos, hasta que los encuentros se sucedieron un día sí y otro también. El gran circo estuvo en el Pusta por un tiempo de 3 meses, calendario suficiente como para que naciera el amor entre una marquesa de refinada delicadeza y mirada hechiceresca, con un humilde montador de carpas que era amigo de volatineros domadores de leones, payasos y enanos como Ruperto. Y los amantes se convirtieron en almas inseparables desde aquel cálido verano húngaro, pero llegó la hora de abandonar Hungría y Ramiro se quedó apesadumbrado, por lo que decidió hablar con Li Yao, el dueño del circo. Ya que Ramiro deseaba quedarse en el país magiar, pero a Li Yao no le gustó la idea de que éste lo dejara todo por una mujer que ejercía en el enamorado una poderosa influencia con sus encantos de sortilegio. Y Li Yao esgrimió argumentos cimentados en base a su sabiduría oriental, tras enarbolar la bandera de la eterna amistad para desarmar las intenciones del más testarudo de los mortales, que no era otro que Ramiro. Hasta que finalmente lo hizo recapacitar y partió con el circo, prometiéndole a la marquesa que volvería en el verano siguiente y se casaría con ella.
Y así fue, se despidieron y Ramiro mantuvo el contacto por correspondencia, informándola de las buenas nuevas y del itinerario circense en sus pasionales y apasionadas cartas, pues cada sobre portaba una rosa amarilla impregnada de su fragancia. Procurándole el prensado a cada flor para que sus pétalos cupieran en sus respectivos sobres. Jolie le contestaba en modo de sonrisa, advirtiéndole de que ya no le quedaban libros en su biblioteca sin una sola rosa amarilla que marcara las páginas de cada capítulo por leer. No obstante, le pedía que nunca dejara de enviárselas. Pasó el tiempo y el circo regresó a Hungría, afianzándose el idilio entre Jolie y Ramiro con el nuevo verano, tan caluroso como el anterior. Y Ramiro no quiso perder el tiempo, ya que un viaje en tren había quedado pendiente tras pisar suelo húngaro. Entonces decidió marcharse con ella y abandonar el circo. No obstante, Liao no quiso cerrarle las puertas del circo hasta estar seguro de que era una decisión definitiva y no un amor de verano como tantas otras veces. Proponiéndole que hiciera el romántico viaje por Europa y que le diera una respuesta a su regreso, coincidiendo con la vuelta del circo a Hungría, tras hacer varias funciones en algunas ciudades de Bulgaria. Pero Ramiro nadaba en la laguna de la felicidad y olvidaba su condición de plebeyo, debido al remanso de armonía que le procuraba su romance, y es que su posición social se marcaba como el hierro candente que prensa el pernil de una res. Ya que su tacha de ganado distaba a años luz del sello palaciego que adornaba a la marquesa, como la oscura luna dista del brillante sol. Y la realidad es que la familia de Jolie se posicionó en contra de aquella relación, como si los enamorados representaran a Montescos y Capuletos. Y no cabía duda de que Ramiro era un Montesco de vida errante, siendo el circo su familia. Aquel inconveniente de Ralea no doblegó a los amantes y decidieron proseguir con el plan de tomar el Orient Express que iba hacia París tras hacer escala en Hungría desde el este. La idea era llegar a Francia y cruzar el Canal de la Mancha, ya que en Inglaterra residía el hermano diplomático de su amada. Su nombre era Gustavo Mateo de la Cruz y ostentaba el cargo de embajador de la República Dominicana en Londres. Jolie necesitaba sus consejos tras el conflicto a modo de desavenencias familiares, además de buscar su beneplácito, puesto que la dama lo respetaba al considerarlo un hombre cabal y abierto a las libertades. Y es que la hermana de Gustavo Mateo saldría reforzada moralmente de aquel encuentro si éste aceptaba el enlace matrimonial y como buen diplomático, aceptó y prometió que mediaría entre las dos partes, pero sobre todo con su estricto padre. Un militar retirado que también se llamaba Gustavo Mateo, y su madre, la marquesa Augusta de la Cruz. Pero antes de eso viajaron a Escocia y se instalaron en un castillo de Edimburgo con sus murallas revestidas de hiedra, pasando 3 maravillosos meses al recorrer cada mañana aquella campiña en caballo. Pero el intenso verano se fue acabando y llegó el momento del regreso a suelo húngaro, convencidos de que se casarían al pisar la tierra magiar. Entonces tomaron el ferrocarril de la British Southern Railway que salía de la estación Victoria hasta Dover, y de allí embarcaron en el ferry que atravesaba el Canal de la Mancha y atracaba en el puerto de Calais. Subiéndose a otro tren que arribó a la estación de La Gare, en Lyon, que finalmente acopló sus vagones en el Arlberg Orient Express, ya que el regreso a Hungría no se hizo en el original Orient Express por razones de ruta, puesto que el Arlberg los dejaba en la misma Budapest, además de que ofrecía un servicio de primera clase debido a la calidad de los exquisitos platos que preparaba su renombrado chef de cocina. A Ramiro le sorprendió la cantidad de personajes de alcurnia que viajaban a su lado. Sin embargo, para Jolie no era algo novedoso el hecho de codearse con el pasaje de aquella mansión andante de lujosos coches cama y sofisticados vagones restaurante, más propios de príncipes que de nómadas del circo, que dormían bajo las estrellas del Pusta. De Zúrich pasaron a Innsbruck y luego de Viena a Budapest. Se apearon y el tren siguió su ruta a Belgrado y finalmente a Atenas. Jolie residía a las afueras de la ciudad de Kecskemét, la capital de la región del Pusta, y los domingos asistía a una iglesia barroca del siglo XVIII,
alternando visitas con la iglesia franciscana erigida en el siglo XIX. Y fue el destino el que quiso que los novios llegasen un domingo desde Budapest, pidiéndole la dominicana a Ramiro que lo acompañara a la iglesia barroca para asistir a la misa tras recogerlos el mayordomo en la estación. A Ramiro le caía bien el tal Gastón, puesto que hizo buenas migas con el mayordomo desde el día en que éste se tomó la licencia de invitarlo a un palinca. De Gastón le llamaba la atención su espigado físico, como un campanario de ermita románica, además de sus pobladas patillas de lord inglés, y aunque Gastón fuese húngaro de nacimiento, parecía un lord. Pero aquel día, Gastón apenas se alegró del regreso de Joly y ella preguntó cuál era el motivo de su inusual aspereza, recibiendo un desconcertante silencio del larguirucho de afiladas patillas. Y es que Gastón tenía la responsabilidad de transmitir una terrible noticia y no sabía cómo arrancar, pero finalmente, el nervioso maestresala se armó de valor e hincó su puñal de palabras entrecortadas por repentina tartamudez. Al tiempo que se preocupaba al ver que el rostro de la marquesa palidecía hasta el límite del desmayo. Y es que al padre de Joly le sobrevino un grave ictus, explicó el mayordomo, que lo condenó a quedarse postrado en una silla de ruedas de por vida. Entonces, a Joly le sangró la nariz, mientras se desplazaba a la mansión de sus progenitores a toda prisa, puesto que la mujer adoraba a su familia y sufría al enfrentarse a ellos. Y Joly lloraba ante la tragedia, lloraba y de nuevo sangraba por la nariz, y por tanto, manchaba su vestido con su involuntaria forma de somatizar el dolor, hasta que Ramiro golpeó la aldaba de bronce que custodiaba la puerta de la mansión. Una aldaba con forma de quimera e inquisidora mirada que advertía a Ramiro de que no sería bien recibido en aquel lugar. Entonces, Ramiro se alejó del lugar para refugiarse en su mundo de familia montesca, el gran circo, y no supo de Joly por una semana, cuando ella apareció en su lujosa calesa en una noche que coincidió con la primera noche de las Perséidas. Pues la bóveda de cielo albergaba a un océano de lágrimas estrelladas, aunque realmente no era como la primera noche, puesto que en la marquesa no se percibía el brillo de unos ojos que se podrían comparar con los diamantes negros. Ahora estaban apagados y ni siquiera derivaban a zafiros u ónices, pero a pesar de su opacidad, eran tremendamente bellos. Su mundo se tambaleó cuando se achacó la terrible culpa de que por sus acciones, su padre estaba condenado a vegetar de por vida en una silla de ruedas, pero también hubo quien se encargó de atormentarla, diciéndole que el infarto del militar se fraguó tras el disgusto de enterarse de la aventura de su hija con un títere circense en tierras escocesas. La marquesa no se lo pudo perdonar y cayó en un estado de consternación permanente, puesto que pasaron varios meses y ella seguía sumida en una profunda melancolía, por lo que aparcaron la idea del matrimonio por el momento. Hasta que un día, Ramiro le comunicó que partiría con el circo y que se tomarían un tiempo hasta que el río volviese a su cauce, aunque ella no deseaba que Ramiro la dejase con su pena, pero el hombre le prometió que regresaría y que se casarían. Entonces, Ramiro observó un rayito de luz en sus ojos negros, pero al final bajó la mirada hasta confrontarla con el suelo. Y Ramiro lo tuvo claro, ya que tener que soportar cómo se marchitaba la gran rosa amarilla que albergaba su alma de Rosaleda era tan doloroso que decidió alejarse para que su jardín sanase con el tiempo, pero Ramiro mintió. Porque el circo no regresaría jamás al estrellado Valle del Pusta, sacrificando su amor para que Joly se reencontrara con el bienestar de su alma y en su mundo de Montesco sin Capuletos o viceversa, un mundo que no era el suyo. Y nunca supo más de ella. Y a Ramiro no se le olvidará mientras viva la triste sensación de abandonar la estepa húngara con la visión de su amada y una rosa amarilla enredada en su cabello. No se le olvidará el esperanzado reflejo en su rostro tras la promesa de volver que le hizo su amado, jamás se le olvidaría, porque jamás regresó y mientras se alejaba se desgarraba por dentro. Notando que por primera vez en su vida le sangró la nariz, su nariz manaba sangre, su propia sangre, o era la sangre de su amada.
El único ser que supo de aquel dolor inconmensurable fue el sabio Li Yao, que acompañaba a Ramiro en el carruaje que se alejaba por la estepa mientras se diluía la rosa en el cabello de Yoli. Li Yao lo rodeó con su brazo y le apretó el hombro con su mano de funámbulo, mientras le prometía no recalar más en Hungría, a pesar de que era un itinerario exitoso en época veraniega, pero aquel hombre lo hizo solo por Ramiro. Aunque al final no tuvo tiempo de cumplir la promesa de amigo y hermano, ya que al poco tiempo estalló la Segunda Guerra Mundial y el circo quedó reducido a cenizas. Y tantas cosechas transcurrieron desde aquella época que la laguna de llanto se diluyó en un océano infinito, aunque Ramiro guardó la última carta que nunca envió a la dulce Yoli. Carta cerrada, sellada y adormilada con su escritura de buenas intenciones, carta impregnada con la fragancia de una rosa amarilla aprisionada en aquel sobre del mismo tono por el inmisericorde paso del tiempo. Una carta que Ramiro conservó como marcador de su historia convertida en sueño, y por ello aún veía a la dulce Yoli con la mano alzada en la lejanía del camino, con sus ojos como diamantes negros. Esperando su regreso con su amor apasionado, con sus alegrías y tristezas, puesto que todo en ella resultaba encantadoramente contradictorio, incluso su rosa amarilla, porque en lo más hondo de su corazón anidaba la más bella de las rosas rojas. Y Yoli despertó a Ramiro de su sueño infinito. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Mi nombre es Octavio y soy periodista. Un periodista oxidado, según el médico que me hizo la revisión de rutina. Y me diagnosticó con tanta franqueza que fue como si me cayera un jarro de agua fría sobre la cabeza, ya que nunca suelo pillar un resfriado. ¿Yo oxidado? ¿Estoy oxidado? Y de repente me imaginé como esos portones de bisagras herrumbrosas en un pueblo costero, debido al salitre del mar. Y es que el doctor me instó a que huyera del estrés del trabajo, si quería seguir en el mundo de los vivos. Y yo tenía pesadillas con aquel galeno que me regalaba sermones como: tienes que poner de tu parte para rebajar el nivel de estrés al que estás sometido. Ayuda a que se restablezcan tus biorritmos. Estás tan alterado que parece que desayunas 1,5 kilos de anfetaminas. Quieras o no quieras, voy a firmar tu baja temporal. Los corolarios del facultativo se certificaban con las taquicardias que me daban cada 2x3 en los últimos tiempos, tras convertirme en el típico espécimen que se refugia en su profesión para soterrar su separación matrimonial. Oxidado. Entonces Octavio se durmió y su subconsciente lo llevó a la oficina de la redacción de su periódico, concretamente a la pared donde se encuentra el cuadro que siempre lo atrajo. Y allí se preguntaba qué hizo Miguel de Cervantes con los escritos del Quijote que tuvo que descartar. Y acto seguido, pensó en la cantidad de bosquejos que Goya pudo desechar al pulir su obra pictórica. Saturno devorando a su hijo, concluyendo que sería imposible descifrar ambas incógnitas. Sin embargo, el hombre que se enfrascaba en su onírico dilema de ámbito cultural apoyaba su espalda en la pilastra de una oficina que acumulaba papelería para regenerar el esquilmo de la Amazonia o empapelar las mismísimas torres Kio, desde la base hasta la cúspide, dado el tonelaje de papel que fue derivado de aquella zona selvática, posiblemente. Y la descendencia maderera había recalado en el despacho de un periódico de Madrid, entre folios, impresos y ficheros que amarilleban por el paso del tiempo, sin guardar un patrón temático o cronológico. En aquella estancia vegetaban innúmeros reportajes fotográficos y artículos de opinión, junto a cúmulos de papel sobre las sillas, crónicas sobre las mesas, ilustraciones sobre el ordenador, entrevistas sobre el suelo y cúmulos sobre cúmulos. Los archivadores permanecían abiertos de par en par, apreciándose el estado herrumbroso de su esqueleto tras el inexorable devenir de los años. Y justo encima de uno de ellos yacía un vaso de plástico malo con restos de café malo, y acaso tomado en mala hora, a tenor del color alquitranado, productor de úlceras de estómago a la larga,
o a la corta. El estimulante vertía su coágulo sobre un folio más parecido al papel de calco que a documento de cierta seriedad. Daba la sensación de que en aquella redacción se había perpetrado un robo con destrozo. ¿O qué otra circunstancia podría ser si las noticias no anunciaron terremotos en Madrid? Octavio reflexionaba sobre su asiento a base de bloques de papel y junto al pilar de estuco que le sostenía la espalda, Cuando escuchó un rastreo de patitas a varios metros, advirtiendo un puntito del tamaño de un grano de café que sorteaba las hojas que poblaban el suelo, aunque a veces las transitase para cortar su camino. Octavio agudizó la vista y descubrió a un escarabajo que profanaba los folios Que pisó él momentos antes de la marcha fúnebre del coleóptero. Entonces se agachó para examinar al insecto sobre un papel que estaba impreso con la propia suela del zapato de Octavio, sellada momentos antes con el logotipo de marca registrada y su número 42 de zapato. El escarabajo se desenvolvía entre la huella de su calzado Martinelli y el encabezamiento de un artículo indeterminado que no quiso comprobar, despejando al insecto con un certero golpe de mano. Y tras el despeje del intruso, volvió a la montaña de escrituras que hacían de improvisado asiento, y decidió alzar una mitad de la columna de folios, como si se tratara de un suave corte de baraja francesa por experto jugador de póker, dando al descubierto la yema de documentos de la otra mitad tras el corte al azar. Y fue el azar, o más bien casualidad, reencontrarse con una crónica que hablaba del mítico Amarillo Slim. ¡Qué recuerdos! Balbuceó al rememorar la entrevista que le hizo a aquel apostador profesional de sombrero vaquero. Y es que Slim no tenía prejuicios a la hora de desplumar a oficiales o a soldados rasos, ya que en su juventud se alistó en la Marina de los Estados Unidos, ganando una pequeña fortuna en medio del Pacífico. Slim ganaba en el juego, porque captaba con su fino olfato el olor de los compuestos orgánicos que desprenden los verdes de George Washington. Y Octavio recordó la impresión que se llevó al conocer a un tipo entallado con una chaqueta de flequillos, camisa de botones esmeraldinos, botas de espuelas y un sombrero tejano que incluía una cabeza de serpiente. Un palillo entre dientes fue la carta de presentación del espigado Slim, pareciendo surgido de un rodeo en Dallas. A decir verdad, solo le faltaban 2 revólveres y un caballo para corroborar que era un paleto de la América profunda. Y la verdad es que Slim era un ganador, astuto, enigmático y observador. En realidad se llamaba Thomas Austin Preston, aunque se había rebautizado con el nombre de Amarillo por el pueblo tejano que lo acogió de niño. Amarillo llevaba el juego en la sangre, sangre tan fría como la serpiente de cascabel que se adosaba a su sombrero. Y el pecado del reptil para acabar, como un vulgar souvenir, fue morder a Amarillo en su juventud. Octavio entrevistó a Slim en un casino, cómo no, y se tomó un gin tonic, como sediento que atraviesa el desierto de Atacama. Y aunque el tejano era abstemio, le dijo al periodista que su consumición no era bebida para hombres. Entonces Octavio fue impelido al salón para jugarse unos $1 a la ruleta, ya que el vaquero le comentó que el camino se demuestra andando, y no con palabras. Entonces el sureño lo tuvo claro y apostó al 21, aconsejándole a Octavio que pusiera su dinero en el 12, ambas casillas de color rojo. Pero el madrileño llevaba lo justo y se imaginó desplumado como un pavo, y depositando el pasaje de vuelta a Madrid como aval, y más, sabiendo que la ruleta americana no es tan benévola como la francesa, por lo que la banca tiene las de ganar. La americana tiene 38 casillas, una para el 0, otra para el doble 0, y 36 casillas más. Pero a Octavio le llenó de curiosidad la enigmática táctica de Slim, eligiendo una combinación capicúa del mismo color. No obstante, el periodista aceptó sus condiciones y le encomendó el dinero que subsistía en sus míseros bolsillos por aquella época. A la vista de que el peculio resultó insuficiente, el propio Slim cedió unos $1 para igualar la cantidad que se había pactado. Entonces, Octavio se percató de un detalle significativo, y es que, momentos antes de que Amarillo Slim ocupara su puesto en la mesa de juego,
solo apostaban 2 hombres bien trajeados y una sesentona que amontonaba fichas tras el último dolly, marcado por el croupier. Pero los clientes captaron la presencia del mito viviente y lo rodearon hasta perderlo de vista, a pesar de su altura enjuta. Clientes que se preguntaban quién era el desconocido que acompañaba al maestro. ¿Sería otro as del juego? A la mujer de manos regordetas no le hizo gracia la coincidencia espacio-tiempo con el tejano, temiéndose que la diosa Fortuna se inclinase a un bando con más baraca, dados los precedentes que adornaban al maestro. Octavio observó con detenimiento a la señora regordeta y le pareció que le faltaban dedos para poder albergar los anillos de oro que gangrenaban sus falanges de madame de prostíbulo de lujo. No obstante, se sintió culpable por sus pensamientos retrógrados desde el instante en que coincidieron sus miradas y ella sonrió. Pero Octavio desvió la vista para evitar el mal trago, y entonces se percató de que el diligente croupier afroamericano, tan alto como un obelisco, podría ser el socias de Kareem Abdul-Jabbar, pues era tan clavado al exjugador de la NBA que estuvo a punto de pedirle un autógrafo en el acto. Pero al momento se centró en el juego, ya que entrevió que el atlético Kareem se disponía a cerrar apuestas y dar la señal de inicio. Una vez acabado el trasiego de fichas y manos sobre el tapete verde oscuro, 16 manos de 8 apostantes en aquella mesa, aunque en realidad los rodeaban como 50 personas, más la rimbombante dama de los dedos oprimidos por el metal precioso, que resoplaba entre furiosa y acalorada al advertir que Slim iniciaba su show de señas y susurros al oído del periodista. Con serenidad pasmosa, Slim le advirtió a Octavio sobre las mañas de los croupieres en el lanzamiento de la bola marfilada, aconsejándole que no pusiera sus fichas hasta el último momento. Y es que el maestro pretendía que un pardillo jugase al límite del no va más, tanteando la estrategia y actuando en consecuencia, aunque dependiendo de la flexibilidad o rigidez de cada jefe de mesa. Pero Octavio desatendió aquellas lecciones de perro viejo, como era de esperar, e hizo el ademán de colocar las fichas precipitadamente. Craso error. El desacertado reflejo de principiante fue abortado con un severo tirón de hombro, y aquel Panoli se sintió como un niño que teme la reprimenda de papá Slim, aunque el americano lo ignorase por estar vigilando cada gesto del croupier. Unos segundos más y now. Slim ordenó y Octavio resopló como si encestara una canasta ganadora en el último segundo de un partido de baloncesto, ya que al apoyar sus fichas escuchó aquel no va más y sintió un hormigueo en el estómago, señal de que el duende del juego se apoderaba de él. El periodista se sugestionó ante una ruleta que lo hipnotizaba con su torre plateada y sus cazoletas unificadas por la velocidad giratoria, y quedó fascinado con sus azares, pues parecían rubíes incrustados en la madera, aunque se depreciara su brillo corindón por la vorágine del efecto rotatorio. Miró al croupier y le asaltaron nuevas dudas sobre su parecido con Kareem. ¿Era él? Entonces recordó que el verdadero Kareem se coronó como máximo anotador en la historia de la NBA, derrocando a Wilt Chamberlain, precisamente donde ahora se encontraba él, en la ciudad de Las Vegas, y fue contra Utah Jazz, cuando el dorsal 33 recogió un pase majestático de Magic Johnson con su contraataque Showtime y armó su legendario Skyhook, anotando los puntos más gloriosos de la historia NBA. Pero Kareem medía 2,18 m y aquel croupier rondaba el 1,90 m. Además, era notorio que el pívot de los Lakers era más viejo que un trabajador de casino que no rebasaba los 30 años. Y ante tanta hipnosis, Octavio notó que la ruleta iba perdiendo su vertiginoso remolino de danza azarosa, al tiempo que un profuso sudor le corría por la frente, pues sentía fascinación por el maléfico mecanismo que mareaba los sentidos. No veía más allá del rojo o negro, le hechizaba ese bucle, lo aducían sus colores, lo subyugaban, rojo, negro, rojo, negro, rojo, hasta que la bola redujo su cadencia y lo forzó a gritar. Se detiene, y su respiración se aceleraba, apretando los dientes para que la esfera veleidosa se depositara en la casilla que le interesaba.
Entonces, se sorprendió ante otro de sus inusuales gritos, cuando vio que la bola realizaba un sorprendente salto hasta la cifra 21 de Slim, pero renunciaba a la casilla in extremis, tras caprichoso y postrimero remolino. No. Se truncó el reposo en la estación deseada, Escupiendo un lamento espontáneo. Adiós al dinero. pero la dichosa bola Continuaba con sus bailes meclaqué, saltando, girando y taconeando de casilla en casilla, hasta que Octavio gritó: ¡Ahí! ¡Sigue ahí! ¡Por Dios! ¡Estamos en casa del tío Sam! ¡Hazlo por el tío Sam! La bola dio un respingo y 12 pari rojo, sentenció Karim Abdul-Jabbar, y Octavio exclamó: ¡Sí! No me lo puedo creer. los curiosos aplaudían entusiasmados, abrazándome como si me conociesen de toda la vida. Eso exclamó Octavio mientras soñaba, porque fue lo que le pasó en aquella realidad, Y continuó sumido en su profundidad onírica, mientras Karen depositaba el dolly en su posición. y Octavio soltó otra exclamación. Dios, en mi vida había visto una cosa igual. ¿Cómo diablos? Se hizo 1000 preguntas e imaginó frases que le hicieran justicia a Slim en su periódico madrileño. Y la inspiración no tardó en aparecer. Dada su euforia, escribiendo un párrafo sobre una improvisada servilleta. El afortunado que se agarre a aquel talismán que adorna al larguirucho vaquero obtendrá baraca por contagio. Abrazándolo la diosa Fortuna con sus amplias alas de vuelo triunfal. Finalmente se repartieron el botín y Amarillo Slim se negó a rescatar la parte proporcional del préstamo a Octavio. Se retiraron del casino y comenzó una entrevista, pospuesta por el tejano, para que el periodista obtuviese pruebas fehacientes de que él tenía duende. Comience cuando quiera, Rompió el hielo Slim, y Amarillo habló del porqué de sus pintas de paleto pueblerino, ya que había un motivo y un fin. Que sus oponentes creyeran que era un imbécil de 3 al cuarto y fácil de timar en las mesas de juego. Así despistaba a los endiosados y prepotentes jugadores de póker, aparentando ser un pobre diablo que adoptó varios lemas como propios. Mira alrededor de la mesa y si no ves al primo. Es que el primo eres tú. Yo no busco a un pardillo al que ganar, busco a un campeón y lo convierto en pardillo. Observador y analista, Slim destripaba a sus contrincantes con ingenio. Además de no aceptar apuestas sin imponer sus reglas, como en una ocasión en que logró ganar una carrera de 100 yardas a Seabiscuit, un caballo famoso en aquella época. Slim puso la condición de que el trayecto fuese de 50 yardas de ida y 50 de vuelta, emulando a Jesse Owens cuando retó a un caballo y venció. Pero Slim estableció sus propias normas. Normas que nivelaron la desventaja de competir con un animal tan rápido. Y la particularidad que introdujo Slim fue la de proponer una carrera de ida y vuelta, ya que aquello era una maniobra harta complicada para una bestia que necesita desacelerar y gestionar el giro de su cuerpo para emprender el camino en dirección contraria. Slim estudió a fondo la mecánica de Seabiscuit, aprovechando la tesitura convenientemente. También cacareó que mandaría una pelota de golf a más de 1 milla de distancia, multiplicando por 4 la distancia que puede alcanzar un profesional, y al principio lo tacharon de orate. Pero el orate se sirvió de un lago helado para que la bola recorriese la superficie de bote en bote. Eran sus reglas. En otra ocasión, le ganó una partida de golf al motorista Evel Knievel, jugando con un martillo, o venció a un entrenador de baloncesto en un concurso de tiros libres, aunque empleando un balón de rugby en este caso. Y hubo más apuestas relacionadas con el mundo de los équidos, como cuando lo ataron a la penca de un caballo que lo arrastró 1/4 de milla. El propio Slim se encargó de comprobar la sujeción de su muñeca con el animal. A Willie Nelson le virló $300,000 en una partida de dominó, y $30,000 se embolsó al hacer rafting de invierno en el río sin retorno, casi matándose en el intento. Lo que no logró con su penúltima hazaña es que las compañías aseguradoras lo secundaran, dándolo por muerto anticipadamente. Siempre era su penúltima locura,
y era curioso descubrir sus tretas a posteriori, como el traje de neopreno que le encargó al mismísimo Jacques Cousteau para acometer la osadía del rafting. Octavio quiso concluir la entrevista con broche de oro y le formuló la pregunta de las preguntas, la madre de las preguntas, la pregunta que saciaría su sed periodística, pues siendo pregunta comprometida, requería un ejercicio de sinceridad por su parte. Entonces le lanzó el órdago al maestro. Mr. Slim, ¿es cierto que ha jugado clandestinamente con Pablo Escobar? Y Slim contestó con su media sonrisa. Hay preguntas que usted no debería hacer ni yo debería responder. Con su enigmática respuesta lo dijo todo, aunque Octavio conociese la información de antemano. Y era que el narcotraficante Pablo Escobar Fue informado de que Amarillo se encontraba en Cartagena de Indias, ordenando su secuestro y liberándolo días después en Medellín, aunque parece ser que fue un grave error de sus hombres, ya que estos buscaban a otra persona. El resto de la historia, Slim se la llevará a la tumba cuando fallezca. Cuando Octavio llegó a Madrid, quiso profundizar sobre el casino donde había conocido a Amarillo. Era el Casino Sands, frecuentado por artistas y juerguistas de otros tiempos, siendo la catedral de grupos tan míticos como The Rat Pack, formado por Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y John Bishop. Y de repente, Octavio despertó de su sueño en retrospectiva, ya que algo le decía que se había enfrentado a una onírica premonición. Entonces encendió su televisor y el mítico jugador de póker, Amarillo Slim, ganador de la Serie Mundial de Póker y miembro del Salón de la Fama, ha fallecido en la ciudad de Amarillo, Texas, a los 83 años de edad. Que Dios lo tenga en su gloria, exclamó Octavio ante la noticia cargada de casualidad o premonición, volviendo a su cama para procesar lo sucedido, pero al descubrir su sábana encontró una baraja francesa que lo erizó de pavor, junto al sombrero de Slim con cabeza de serpiente. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias.